Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ética y Deontología Profesional. Mi nombre es María Luz Macías, soy licenciada en Psicología y en este momento estoy en mi rol de profe experto y te voy a estar acompañando a lo largo de la materia. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos acá para hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con la unidad 1 y la unidad 2, o módulo 1 y módulo 2, que son las dos temáticas que van a ingresar para el primer parcial, ¿sí? Así que bueno, hay un par de diapositivas que preparé para ir acompañando un poquito lo que voy explicando. Quiero aclarar que son los conceptos centrales, ¿sí? Lo más relevante, lo más importante. Después quedará como tarea de ustedes rellenar todo este esqueleto o esta estructura que les traje hoy, ¿sí? Bueno, un poco para hacerles un pantallazo general, esto les pido disculpas por la desprolijidad, es un breve cuadro que en algún momento he hecho para alguna de las cátedras, en donde de algún modo sintetizo las 4 unidades, ¿no? Esta materia es ética y deontología profesional. Como ya habrán visto, en el módulo 1 tenemos los principios de la ética, un poquito de lo que vamos a recuperar hoy. En el módulo 2, la realización práctica de la teoría ética. Nos vamos a centrar ahí para después, para el segundo parcial, revisar un poquito lo que es justicia e intersubjetividad y lo que tiene que ver más con la cuestión de la preocupación ética en nuestro siglo. ¿Por qué les hago este recorrido? Primero para poder adentrarlos y que puedan ver la materia de una manera más macro, pero también porque me parece que a los fines prácticos o pedagógicos, sería bueno que puedan centrarse en los autores cuando lean y de ese modo van a comprender mejor la teoría. En lo que respecta a la unidad 1, vamos a hacer foco en un autor particular que es Aristóteles. Y en el módulo 2 vamos a hacer foco en otro actor o autor particular que es Kant, ¿sí? Después, en la unidad 3 vamos a ver a Rawls, a Habermas, y el módulo 4 a De la Cortina. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a comenzar por el módulo 1. En el módulo 1, acá simplemente presentarles un poquito lo que es el programa de la materia, en lo que respecta al módulo 1 o unidad 1. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ética, de lo que es la moral, a ver si es lo mismo, si son sinónimos, si son cosas diferentes, si una depende de la otra. Vamos a hacer foco también en los niveles de reflexión ética, un tema que los invito a que le presten particular atención, porque hay bastantes preguntas de esto en el examen, o ha habido a lo largo de los años que doy esta materia, he visto muchas preguntas vinculadas con esto, y también su primer trabajo práctico, que ya va a haber un momento en donde voy a grabar una conferencia respecto a eso, está centrado en este tema en particular, ¿sí? Y después vamos a hablar de otros conceptos importantes que son de Aristóteles, como la virtud, como el justo medio, ¿sí? Bueno, este cuadro en algún punto sintetiza o intenta sintetizar lo central de la unidad número 1. Dijimos que esta materia se llama ética y deontología profesional, entonces creo que un buen inicio sería definir primero qué es la ética y qué es la deontología, ¿sí? Vamos a empezar por la deontología. Esto lo vamos a recuperar en el módulo 4, pero cuando hablamos de algo deontológico, como toda palabra que termina con logía, tiene que ver con una ciencia, ¿sí? Y deonto viene de deber. Entonces, la deontología es la ciencia que estudia qué se debe y qué no se debe hacer. ¿En dónde? Lo vamos a estudiar nosotros en la profesión. ¿Por qué? Porque se llama ética y deontología profesional, ¿sí? Vamos a hacer foco en eso. ¿Qué es la ética? ¿Es lo mismo ética que moral? Bueno, a ver, algo que les puede servir a la hora de comprender estos conceptos es una cuestión de número. Cuando hablamos de ética, hablamos de algo individual. Cuando hablamos de moral, hablamos de algo colectivo o social. Empecemos por ahí. ¿Qué es la moral? La moral es la traducción de un concepto que viene del latín, que es moralis. La moral tiene que ver con las costumbres, con las normas, con aquello que más o menos implícito está consensuado de que es así, de que es aceptado de esa manera, ¿sí? Y esas normas son las que vos, yo o quienes nos rodean aceptan. Por eso decimos que es colectivo.
Uno pertenece a un lugar y la moral está implícita, ¿sí? Es como casi que la traemos al mundo junto con nuestros genes. Ahora, la ética es la reflexión que yo hago de esos valores morales. Por eso digo que es individual. Porque si nos ponemos a discutir sobre un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, bueno, a ver, la muerte, matar, ¿sí? El acto de matar. Yo podría preguntar, ¿está bien matar? Y ustedes me podrían responder, depende. Ok, depende de qué. Y depende de si lo hago en legítima defensa. Bueno, pero por más que justifiquemos, que esa justificación está del orden de la ética, todos en algún punto sabemos que matar está mal, que no es algo aceptado. Tal es así que está dentro de un código penal y que justamente ese acto es penado por la ley. Entonces, la moral es compartida, es colectiva, es social, son costumbres, normas, eso que traemos con nosotros y que también lo que no traemos con nosotros va siendo la familia quien nos va instruyendo o nos va brindando esta información que tiene que ver con la moral. Otro ejemplo es los hermanos sean unidos, por ejemplo. Bueno. Ahora, cuando yo reflexiono sobre esos valores morales, estoy más en el orden de la ética y es individual. Les decía, si nos ponemos a discutir sobre este tema de la muerte, o de matar, mejor dicho, probablemente tengamos posiciones distintas. Pero todos vamos a estar de acuerdo con que matar no es algo que sea aceptado socialmente. Bien, vamos entonces, ahí veo que se ha sumado Edgar. Hola Edgar, no sé si me escuchás ahí, ya acabo de iniciar la clase, estamos grabando para que quien no pueda tomar la clase la pueda recuperar después grabada. Entonces, ¿qué sería la ética? Bueno, la ética, dice Aristóteles, es un lugar que se habita, ¿no? Viene del concepto ethos, es como la segunda morada, el lugar que se habita, la estancia. ¿Qué es esto de la segunda morada? Bueno, la primera morada sería yo física acá en este mundo. Y la segunda morada sería eso que está dentro de mí, eso que es interno, eso que yo habito. ¿Y qué es esto que yo habito? Bueno, es algo que no es biológico, no es heredado, ¿sí? Se adquiere. Y que tiene que ver con el carácter. ¿Sí? ¿Cómo adquiero ese carácter? A través de diferentes hábitos que tengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la ética para Aristóteles? Probablemente pregunta de examen. La ética viene del ethos y la ética para Aristóteles sería el carácter. ¿Sí? ¿Cómo forjo ese carácter o cómo formo ese carácter? A través de los hábitos. Y los hábitos, va a decir Aristóteles, que pueden estar más del orden de lo moral o más lejos de la moral. En palabras de él, sería más del lado del vicio o de la virtud. O también lo pueden encontrar en la bibliografía más del lado de la virtud o del defecto. ¿Sí? Seguramente estos conceptos los han leído ya. Entonces, ¿qué transformaría a una persona en alguien ético? ¿Cómo se transformaría o cómo podríamos calificar a alguien con esta característica de ético? En este justo medio, le va a llamar él, que es un equilibrio, un justo medio, un equilibrio entre la virtud y el vicio, o la virtud y el defecto, que es lo mismo. ¿Sí? Esto, entonces, es lo que podríamos decir que Aristóteles plantea en la unidad 1 y puede definir o darnos la información o brindarnos la información de lo que es la ética y qué es la moral. ¿Sí? Entonces, breve repaso. La ética y la moral no son lo mismo, son confundidas normalmente en el lenguaje coloquial, y esto viene como de la historia y de la traducción de la palabra, que bueno, no lo voy a explicar ahora para que no se haga largo el video, pero ética es aquello individual, aquello que está dentro de mí, aquello que yo forjé a través de los hábitos, ¿sí? Y cuando hablamos de algo moral, tiene que ver con lo colectivo, con todas esas normas, esas costumbres que compartimos, ¿sí? Y que, ojo con esto, porque también hay que ponerlo en contexto, ¿sí? Si bien hay algunas reglas morales que son universales, como por ejemplo lo que les decía recién, de no matar, hay otras que dependen de la cultura. Vamos a poner el ejemplo de
el consumo de la carne, por ejemplo. Podríamos decir que es un hábito, una costumbre que en Argentina es casi el folclore, si no lo es el folclore de Argentina, juntarse a comer un asado. Y en la India, por ejemplo, sacrificar a una vaca o lastimar a una vaca está penado por la ley. Entonces, hay algunas que son universales y otras que no, pero siempre son colectivas. Las comparten un grupo de personas. ¿Sí? Edgar, ¿vamos bien? Ya que te tengo acá, me gusta más esto de poder interactuar. Y me vas moderando, perfecto, ok, bárbaro. Bueno, bienvenido y gracias por sumarte. Muy bien, ahora entonces dijimos, la ética es la reflexión que yo hago de la moral, porque la moral son las costumbres que veo a diario, en las cuales soy parte. Pero yo puedo cuestionar esas costumbres, claro, porque tengo la ética. ¿Y desde dónde las cuestiono? Desde los niveles de reflexión, ¿sí? ¿Qué nos permiten estos niveles de reflexión? Poder preguntarnos o poder evaluar qué deberíamos hacer frente a una situación particular, cómo deberíamos comportarse, qué se espera de los demás o cómo se espera que se comporte el otro, ¿sí? Entonces, tengo diferentes niveles sobre los cuales puedo analizar ese acto, ¿sí? El primero es la ética moral. La ética moral se le llama prefilosófica porque en realidad, aunque hablamos de niveles de reflexión, no hay demasiada reflexión acá. Ustedes van a encontrar, y esto que les pego en gris acá en el PowerPoint, es parte de lo que tienen en su material bibliográfico, ¿no? Es espontánea, nace de nosotros mismos en una situación en donde no encontramos la salida o cómo atravesar ese hecho. Y por lo general son verbalizaciones que realizamos y que muchas veces son tildadas, quien las hace, son tildadas de moralistas, ¿no? Es lo que debemos hacer frente a una situación sin demasiada reflexión. Por eso se llama prefilosófica. Cuando hablamos de algo filosófico, hablamos de algo que es del orden de lo reflexivo. De hecho, aprovecho para decirles, vinculado con la imagen anterior, que la ética está inscripta dentro de la filosofía práctica, ¿sí? Eso es importante que también lo tengan en cuenta. La ética está inscripta dentro de la filosofía, no simplemente del pensamiento, sino de la praxis, de la filosofía práctica. Bien, ética moral. Después tenemos la ética descriptiva, que lo que hace la ética descriptiva es observar la realidad de estas costumbres, de estas creencias, ¿sí? Para ver cómo se manifiesta. Se dice que este nivel de la ética no es filosófica, sino más bien científica. De hecho, hay un montón de disciplinas que utilizan esta ética. Por ejemplo, la antropología, ¿no? La psicología. Después tenemos la ética normativa. Por ahí este es como, me parece, el más fácil de pesquisar. Este y la descriptiva son como los más fáciles de comprender. Intenta esclarecer la validez de esas normas que la moral da como válidas, ¿sí? Entonces cuestiona aquello que está dado como válido. Bueno, a ver, pero ¿por qué decimos que está mal matar? ¿Sí? Eso sería un nivel de reflexión posicionado desde la ética normativa. Y por último, la metaética, que tiene que ver más con el discurso, con lo lingüístico, con el significado de las palabras. Examina la validez de los argumentos que utilizamos para fundamentar esa crítica que le hacemos a la moral y que se la hacemos desde la ética normativa, ¿sí? Trata de establecer el significado de los términos que empleamos. Quizás así explicado puede ser un poco que les marea, puede ser un poco complejo, no lo es tanto, y por eso también el objetivo del trabajo práctico número 1 es que que sea a través de este concepto para que pueda quedar con más claridad, ¿sí? Para que podamos ahí no solamente quedarnos en lo teórico, sino también poder bajarlo a la práctica, ¿sí? Aprovecho para aclarar lo siguiente en cuanto a la bibliografía. Ustedes tienen material bibliográfico obligatorio, que lo tienen en su ebook, y también tienen el Canvas, las lecturas del Canvas. Yo sé que por ahí, por una cuestión de tiempo, no todos pueden llegar a leer la bibliografía completa, ¿sí? Yo les pido que
Si quieren, utilicen como referencia el Canvas, que sé que la mayoría de los estudiantes lo hace desde ahí, pero si hay algo que no queda demasiado claro, por favor, remítanse a la bibliografía obligatoria. En este caso es el texto de Maliandi, Ricardo Maliandi, Ética, Conceptos y Problemas, que lo tienen en el ebook. Y por ahí, digamos, ir a la fuente quizás les permite comprender con mayor claridad o encuentran más información de la que puedan encontrar en el Canvas. ¿Sí? ¿Bien, Edgar? ¿Vamos bien? ¿Te me fuiste, Edgar? Me dejaste sola. Bueno, hasta acá el módulo 1, ¿sí? Como habrán podido observar, bastante escueto, digamos. Con esta explicación yo les dije, hacemos el esqueleto y ustedes ahora le empiezan a rellenar de contenido teórico, ¿sí? Que sería imposible poder hacerlo a los fines de este video. ¿Alguna duda, Edgar? Por ahí que quizás si tenés alguna duda puede servir también para quien está escuchando en este momento esta grabación, ya pasado el tiempo. Esto es lo central de la unidad 1, ¿sí? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿De qué hablamos cuando hablamos de virtud? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vicio? ¿Qué es el justo medio para Aristóteles? Después vamos a recuperar, ahora en un ratito vamos a recuperar a Aristóteles cuando veamos la unidad 2. ¿Qué es esto de la segunda morada? ¿Sí? Bueno, y los niveles de reflexión. Eso es lo central. Vamos a pasar al módulo 2, ¿sí? Bueno, el módulo 2 se llama la realización práctica de la teoría ética. Entonces, todo esto que está a los fines de constructo teórico, ahora se analiza o lo pensamos a los fines de la práctica, del hacer, ¿no? Entonces vamos a ver la ética formal y el a priori kantiano. Acá el autor principal, como les decía al comienzo del video, es Kant. Como lo era Aristóteles en el módulo 1, acá lo es Kant. Y esta diferenciación entre el ser y el deber ser, Kant empieza a hablar del deber ser, ¿sí? Hasta el momento Aristóteles no, ahora les voy a contar un poquito más. Vamos a hablar de la felicidad del mayor número y las controversias sobre la universalidad de los valores morales, el relativismo y el escepticismo moral. Ahí hay un videíto que es el video del profesor. En todo caso, yo después voy a prepararles un mail porque les quiero compartir también unas guías de lectura para que puedan repasar para el parcial. Dentro de esas guías de lectura les puedo, o sea, son archivos adjuntos, les puedo copiar en el cuerpo del mail este videito por si quieren reforzar y bueno, comprender un poquito más qué es esto de la realización práctica de la teoría ética. Bueno, a ver, para entender un poco qué es esto de la teoría kantiana, podríamos empezar, o para comprender el módulo 2, con esta pregunta, ¿sí? ¿Está bien mentir? Y acá voy a aprovechar a Edgar, que acá el valiente que está. Edgar, para vos, ¿está bien mentir? Vamos a ver qué nos dice el compañero. Porque esto nos va a permitir empezar a adentrarnos en algunas posturas que son importantes en este módulo. A ver. Con total sinceridad, Edgar. Bien, en algunas circunstancias, dice. Ok, bien. Podríamos decir que no está bien, pero en algunas circunstancias. O sea que pareciera que la respuesta es depende. Y es la respuesta que por lo general obtengo cuando hago esta pregunta. ¿Está bien mentir? Y depende. A veces conviene, depende qué mentira, depende a quién, ¿no? Bueno, ese depende nos va a posicionar en las diferentes posturas que podemos tomar a la hora de elegir el acto, ¿sí? Si lo hacemos según la consecuencia que vamos a obtener, según la utilidad, o si lo hacemos desde una postura deontológica, que la postura deontológica es la que va a adherir Kant y que habla del deber por el deber mismo, digamos. Kant va a decir que no está bien mentir, digamos, que lo que está correcto es no hacerlo. Entonces, como hablamos del deber ser, si nos posicionamos de una postura deontológica, la respuesta sería no. Si nos posicionamos desde una postura consecuencialista, tendrá que ver de acuerdo a la consecuencia
que pueda llegar a tener mi acto. Y si hablamos de una postura utilitarista, es la utilidad que yo quiero obtener realizando esta mentira. ¿Sí? Bueno, un poquito para orientarnos o acomodarnos en la historia geográficamente, temporalmente, perdón, tenemos la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Muchas veces en los textos encontramos esto y uno no entiende muy bien en qué es la edad media, ¿no? Entonces ahí les dejé algunos filósofos protagonistas de cada una de las edades para que más o menos ubiquen desde dónde vamos a hablar o de dónde vamos a construir lo que vamos a pensar ahora, ¿no? Porque una a veces critica ciertas teorías, pero hay que ponerlas en contexto. Entonces Aristóteles, fíjense que entre la edad antigua y la edad media dice lo que vimos que dijo, ¿sí? Ahora vamos a entrar a los filósofos de la edad moderna. Y en la unidad 3 vamos a hablar de los filósofos de la edad contemporánea. ¿Sí? Esto me va a permitir ir introduciéndole algunas cositas para después recuperarlos cuando llegue el momento. Bueno, a ver, filósofos de la modernidad o de la edad moderna. Tenemos dos grandes filósofos que por lo menos a los fines de esta materia vamos a trabajar, que son David Hume, que es el señor de la derecha, y tenemos a Kant, que es el de la izquierda. Ellos adhieren a dos paradigmas, dos miradas, dos formas de pensar diferentes. Por un lado tenemos el racionalismo y por otro lado tenemos el empirismo. ¿Sí? Voy a comenzar con el empirismo. ¿Qué es algo empírico? Algo empírico es algo que puede ser comprobado científicamente. ¿Sí? Una demostración empírica es, por ejemplo, decirte que este bloc de Post-it pesa 10 gramos. Entonces yo lo pongo en la balanza y la balanza dice 10 gramos. O una forma empírica es, por ejemplo, decir que todo objeto que yo lo lanzo hacia arriba va a caer. ¿Sí? En un espacio, digamos, en donde hay gravedad, tire lo que tire, siempre va a caer, con mayor o menor velocidad, pero va a caer. Entonces, eso puede ser mostrado, justificado científicamente. Y también hablamos, desde el empirismo, que el conocimiento es a posteriori. Esto es fundamental. ¿Qué significa? Que primero veo y después creo. ¿Sí? Es a posteriori. Entonces yo comprendo, entiendo, una vez que ya sucedió el evento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es entonces el racionalismo? Y el racionalismo es una postura filosófica que se contrapone al empirismo o cuestiona bastante. ¿Sí? ¿Qué dice Kant, que es un ferviente adherente de la teoría racionalista? Que las ideas van de las cosas y no, o sea, a ver, de las ideas a las cosas y no de las cosas a las ideas, como dice el empirismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en este momento les digo a ustedes microondas, no hace falta que ustedes estén viendo el microondas, porque hay una categoría en mi mente que hay una función ejecutiva que es la memoria, que va a recuperar algún evento, ¿no? Y me va a permitir a mí entender eso sin necesidad de estar viéndolo o tocándolo. ¿Sí? Un ejemplo más claro, para no confundir. Yo les puedo poner una situación hipotética, a ver cómo ustedes la resolverían, y ustedes podrían darme una respuesta, ¿no? Esto pasa mucho por ahí en las entrevistas laborales grupales, ¿no? No hace falta vivir ese evento para poder decir lo que hicieron o lo que harían en ese momento. Entonces, en lugar de a posteriori, es a priori. Pienso, luego existo. Es una frase de Kant de Descartes, perdón, que seguramente han escuchado. Bueno, a ver, pero si nosotros decimos, bueno, otra diferencia que les puede servir es también pensar el racionalismo desde lo individual y el empirismo desde lo colectivo. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer un repasito de esta parte. Filósofos de la modernidad, ¿sí? Estamos en la unidad 2. Racionalismo y empirismo. El empirismo necesita ver para creer,
¿sí? Entonces, primero sucede la cosa y después la razón, después lo entiendo. Lo veo y después lo entiendo. El racionalismo tiene una postura contraria. Dice que primero están las ideas y después, primero las ideas y después de las cosas. A ver, ¿cómo surge esto? El racionalismo surge en la época del iluminismo, en donde empieza a la razón a tener, digamos, un papel bastante importante. Hasta el momento, uno era, en este mundo, de acuerdo, por ejemplo, al colectivo que pertenecía. Si yo pertenecía a la tribu X y era la hija del jefe de la tribu, era la hija del jefe de la tribu, ¿sí? Digamos, se me calificaba en función a mi rol en la sociedad. Cuando empieza a desarrollarse el iluminismo, la época de las luces, justamente la época de las luces viene de la época de que se ilumina, ¿no? De que uno empieza a pensar. Y se le pone especial interés a la razón, ¿sí? A la mente. Entonces, el sujeto empieza a hacer en función a lo que piensa, a lo que puede razonar, ¿sí? Por eso les digo esto para que comprendamos que el racionalismo prioriza la idea por sobre la cosa, ¿sí? Edgar, ¿bien? ¿Venimos? Intento ser breve y escueta para que este video no sea demasiado engorroso ni largo. De todas maneras, aprovecho acá para decirles que cualquier duda, estoy atenta al mail y me consultan, ¿sí? Estoy usando a Edgar como termómetro para ver si se va comprendiendo o si hay alguna duda. Bien. Bueno, acá quería llegar, porque acá sí nos vamos a detener. Esto, y claro, sí, entrarían las ideas religiosas en esta edad también, sí tienen gran auge las teorías o las corrientes religiosas. Así como les presenté el cuadro del módulo 1, les presento el cuadro del módulo 2 para que ustedes después rellenen con su contenido y con sus lecturas. Dijimos que el autor central del módulo 2 era Kant. Kant critica la ética material o externa que, por ejemplo, tiene Aristóteles. ¿Qué significa esto? Aristóteles decía que, hablaba de la eudaimonía. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado o lo han estudiado en el secundario. La eudaimonía tiene que ver con la felicidad. Dice que el hombre siempre va a tender a la búsqueda de la felicidad. Y por ejemplo, Epicuro decía que la búsqueda está puesta en el placer, ¿no? Entonces, si me da felicidad, yo voy en busca de eso y ser coherente con eso es lo que me hace una persona ética. Podríamos simplificarlo de ese modo. Por lo tanto, esta ética está fuera del individuo, ¿no? Esta forma, este razonamiento, esta búsqueda está por fuera del individuo. La felicidad la voy a buscar, está allá, ¿no? Y eso le llamamos ley, o le llama Kant, ley moral heterónoma. Él cuestiona esto, lo critica bastante. Él habla más bien de una ley moral autónoma, ¿sí? Y dice que, como decíamos recién, y adhiriendo a Descartes, el conocimiento es a priori. Hace diferencias entre el sujeto, diferencias individuales, hay diferencias según el sujeto que conoce, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que hay diferentes éticas. Entonces, lo primero en esta parte es que Kant critica esta ética material, que sería la ley moral heterónoma, que es la que, por ejemplo, traía Aristóteles Epicuro. Y habla más de una ley moral autónoma. ¿Qué es esta ley moral autónoma? Justamente la posibilidad o la libertad de poder decidir porque soy un ser que piensa. Como soy un ser que piensa, soy un ser individual, no necesito pertenecer a un colectivo, como les explicaba recién de una tribu, sino que al ser un sujeto que piensa, es un sujeto que tiene razón. No razón de verdad, sino una razón, un razonamiento. Y al tener un razonamiento, eso le brinda la posibilidad de la libertad y de la dignidad al ser humano, ¿sí? El famoso concepto de autogobierno.
buenísimo, pero por otro lado lo transforma en un ser responsable de sus actos. Si yo antes lo que hacía era en busca de mi felicidad, justificaba que lo hice porque iba a buscar la felicidad. Ahora, como yo soy un ser que puede razonar y no necesita que suceda el hecho para poder comprender la gravedad que pueda tener, porque tengo razón, eso es gracias a mi posibilidad de razonamiento, yo tengo que saber autogobernarme y soy un ser libre, pero también responsable de mis actos. Entonces acá empieza a aparecer el traspaso del ser, que veníamos hablando, al deber ser. Por lo tanto, todas mis conductas y mis acciones deberían estar orientadas a lo que tengo que hacer, a lo que debo hacer, ¿sí? Y no simplemente al deseo, a la pasión, ¿sí? A la felicidad. Bueno, pero a ver, si decimos que el ser humano es un ser libre, autónomo, que toma sus propias decisiones. Se tiene que hacer responsable, pero puede tomar sus propias decisiones porque tiene libertad, tiene dignidad y se autogobierna, ¿no? Por esta ley moral autónoma. Bueno, pero algo debería haber que nos estructure un poco, porque si no viviríamos en el caos, ¿no? Bueno, sí, dice Kant, los imperativos categóricos. ¿Qué es un imperativo? Desde la lengua, algo imperativo es algo que nos obliga a, ¿sí? Él plantea tres tipos de imperativos categóricos, esto es central de la teoría de Kant, que son el imperativo de humanidad, de universalidad y de voluntad. De esta manera, con todo este esquema que yo les muestro, él va a intentar, y lo va a lograr, digamos, hacer de su teoría una ética formal, porque tiene una estructura, tiene una teoría fundada, y racional, es decir, con estructura, con teoría, pero también fundada desde la razón, desde un sujeto que puede pensar. ¿Sí? ¿Vamos bien, Edgar? ¿Se comprende la idea? Ok. A ver, ¿qué son los imperativos categóricos? Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado decir la frase no hagas lo que no te gusta que te hagan? O, por ejemplo, algo que se escucha mucho en el ámbito educativo, ¿en tu casa también rayas el banco? ¿O en tu casa también tiras el papel del alfajor en el medio de la sala? ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, eso son discursos que responden a un imperativo ético. ¿Qué nos quiere decir la seño cuando nos dice, ¿en tu casa también rayas el banco? No está queriendo decir que eso no está bien, ¿sí? Entonces, que no haga acá lo que no hago en otro lado. O cuando por ejemplo, el ejemplo anterior dicen, no hagas lo que no te gusta que te hagan, justamente lo que estamos diciendo ahí es que estamos ofreciendo una vara para medir cuál es mi acción. Si a mí no me gusta que me lo hagan, entonces eso no sería ético, no debería hacerlo. Eso sería como mi termómetro para poder ver qué curso toma mi conducta o mi acción. ¿Sí? Esto es extra, pero también nos puede servir para entender. Él habla de tres tipos de obrar. Obrar por deber, conforme al deber o contrario al deber. ¿Qué sería obrar contrario al deber? Bueno, vamos a poner un ejemplo clásico que es, supongamos que ustedes están en la playa, ¿sí? No saben nadar, están solos en la playa porque es invierno, y ven una persona allá a lo lejos que no pueden distinguir si es un niño, si es una persona mayor, si es alguien con alguna dificultad o qué, pero ven que se está ahogando, ¿sí? ¿Qué haría Kant desde su pensamiento como sujeto moral? ¿Qué tendría que hacer el sujeto moral kantiano en esa ocasión? Bueno, si yo actúo contrario al deber, me doy la vuelta, hago de cuenta que acá no pasó nada y me voy. Conforme al deber, lo salvaría, pero vería si esa acción me va a dar algún beneficio. Supongamos que ustedes ven que allá a lo lejos hay una cámara de televisión, entonces ustedes dicen, bueno, sí, lo voy a ir a salvar porque sé que si lo salvo voy a salir en, no sé, las noticias y me voy a hacer conocido. O supongamos que esa persona que se está ahogando es un amigo que está enemistado con ustedes. Entonces dice, bueno, si lo voy a salvar, porque si yo lo salvo, él me va a perdonar, ¿no? Eso apliquémoslo para otros ejemplos. ¿Y qué sería? Entonces dijimos, conforme al deber, contrario al deber y por deber, que para él esa sería la mejor manera de actuar. Actuar por deber significa actuar
por el deber mismo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer en ese momento? No hay que pensarlo, hay que salvarlo, ¿sí? Porque sí, porque es lo que corresponde, no por obtener ningún beneficio extra, ¿sí? Eso es lo que va a decir Kant. Esto no está en la bibliografía, pero quizás les sirva para entender cuál es el pensamiento que tiene Kant respecto al sujeto moral kantiano, que por supuesto y con todo respeto es un poquitito así de toda la amplia teoría que él tiene, que hay un libro que es Crítica a la razón pura y Crítica a la razón práctica y Metafísica de las costumbres. Desde esos 3 textos, él hace todo este abordaje que yo traté de compilárselos en un cuadro, ¿sí? Entonces, pasamos del ser al deber ser, y ahí él hace una diferenciación entre la ética deontológica y la ética teleológica o consecuencialista. La ética teleológica o consecuencialista es esta ética más material, esta ética más heterónoma, más de Aristóteles, de Epicuro, ¿sí? Y la ética deontológica es la ética del deber, ¿sí? Es esta ética formal y racional que él plantea. Nosotros nos vamos a posicionar, por supuesto, a partir de ahora, desde la ética deontológica. Y ustedes van a ver que a partir del módulo 3 y del módulo 4, todos los autores que vamos a ver son discípulos de Kant, adhieren a la teoría kantiana, ¿sí? Bueno. No sé si escuchan un bebé de fondo, es mi hija, pero tranquilos que está con su papá. Estuvo llorando toda la clase. Bueno, otro concepto central es el tema del dilema, que yo se los voy a mostrar acá con un ejemplo, que es el mismo ejemplo que tienen en la bibliografía, pero para que puedan comprender. ¿Qué es un dilema? Un dilema es esta encrucijada en la cual me puedo encontrar frente a un acto y que si yo hago una cosa perjudico la otra y si hago la otra perjudico la otra. Es como que no encuentro una solución posible. El dilema del tranvía es una forma práctica de explicar lo que es un dilema. Es un experimento mental en donde se muestra, se utiliza mucho en el derecho, en la abogacía, para el derecho civil. Es un tren que viene, ¿no? Y que en las vías están atadas. En un lado de la vía hay 4 personas o 5, no me acuerdo, 5, y en el otro lado hay una sola persona, ¿sí? Esto en realidad, bueno, si fuésemos muchos en la clase podríamos debatir un poco o juzgar qué haría cada uno, pero el dilema, ahí veo que Edgar está escribiendo, a ver qué nos dice. El dilema del tranvía lo que plantea es, ¿qué haría este hombrecito que está ahí como pensante al lado del tren, con una palanca? ¿Qué haría frente a esa situación? ¿Sí? La opción 1 sería dejar que el tren tome su curso y atropellaría a 5 personas. O la otra opción es que él jale de la palanca y que desvíe el tren y atropelle solo a uno. ¿Sí? Bueno, ¿qué harían ustedes? Piensen por un momento qué opción tomarían. Vos, Edgar, ¿qué opción tomarías? A ver. Dice, minimizamos los daños y que solo esté una sola víctima. Bueno, eso sería, un poco explicaría este subtema que es la felicidad del mayor número, ¿no? En este caso, ¿qué diría Kant? Bueno, trataría de generar el menor daño posible. Esto es un concepto que quizás a lo mejor no hayan prestado atención, pero se utiliza en un montón de espacios. Por ejemplo, para las emergencias, en los casos de catástrofe, siempre el criterio que se tiene, el ABC de la emergencia, es ir a salvar a quien menos probabilidad de morir tenga. Ese es el primero que se va a salvar, no el que está a punto de morir, ¿no? Esto funciona de una manera similar. En este caso, entonces, Edgar dice, yo jalo la palanca, entonces evito un mal mayor. De todas maneras, alguien va a morir. Prefiero que muera una sola persona y no 5, ¿sí? Esto se trabaja mucho en derecho porque uno podría decir, bueno, pero ¿en qué posición queda el sujeto que jala la palanca? Porque de algún modo, si el sujeto jala la palanca, es quien está matando a esa persona. Si yo no jalo la palanca, dejo que el tren siga y yo no tengo nada que ver. Y otro podría argumentar, que esto lo vamos a trabajar en el módulo 3, otro podría argumentar, sí, bueno, pero vos estás siendo testigo, podrías hacer algo y no harías nada, entonces también serías culpable. Por eso se utiliza mucho esto en temas de derecho y que me parece que es muy interesante, ¿no? Pero quedémonos con esto, siempre Kant va a decir que siempre que haya una situación en donde esté puesto en cuestionamiento, siempre el sujeto moral
lo que va a hacer es el mínimo daño posible. También lo vamos a recuperar un poquito en el módulo 4 cuando hablemos del código de ética de nuestra profesión, del trabajo, del ingeniero en software, de la práctica diaria. Bien, bueno. Hasta acá lo que pensaba para la clase de hoy. Entonces, les pido que se queden en lo que respecta al módulo 1. Les voy a poner por si alguien en este momento quiere hacer una captura de pantalla. Este sería el esqueleto del módulo 1, lo central, lo básico. Por supuesto que va a ir mucho más que esto en el parcial. Ustedes lo que tendrían que hacer ahora es incorporarle todo el contenido a través de la explicación y de lo que van leyendo. Y en lo que respecta al módulo 2, esto sería lo central, ¿sí? También pueden sacarle una capturita de pantalla. Y lo principal acá a tener en cuenta es esto del a priori. Recuerden, la priori kantiano es un concepto muy importante, lo van a encontrar, que es se relaciona con todo lo que veníamos diciendo, ¿no? De poder pensar antes de actuar. Entonces, un sujeto moral es un sujeto con razón, tiene este a priori. Por lo tanto, sabe, estamos hablando de un sujeto con sus facultades mentales organizadas, ¿no? Sin ninguna patología. Como sabe lo que hace, es responsable de sus actos. Y un sujeto moral va a pensar la consecuencia de ese acto. Y siempre debería actuar bajo el deber ser. ¿Cómo me doy cuenta de lo que debo hacer? Bueno, gracias a los imperativos de humanidad, de universalidad, de voluntad. Son como mi guía, mi GPS. Y recuerden que Kant, a partir de acá, genera una ética fundada en lo formal, con estructura científica, y en lo racional, atravesado por la razón, por el pensamiento. ¿Sí? Bueno, Edgar, ¿todo bien? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, a partir de ahora voy a dejar de grabar, me quedo un ratito con Edgar, así soy respetuosa con él y lo puedo saludar y charlamos un ratito. Edgar, no te vayas. Cualquier duda, por favor, me escriben al mail. Sé que están ahora prontos a rendir, pero bueno, me escriben. Les pido que si van a escribirme sean puntuales con la pregunta, entonces yo se las puedo resolver y no vamos y venimos con los mensajes. Lean, está bastante claro en la lectura, los parciales también están bastante claros, así que, bueno, éxitos y nos encontraremos ahora para la realización del trabajo práctico número 1 y más adelante para el número 2, 3 y 4 en lo que corresponde y también para la preparación teórica del parcial en el módulo 3, del segundo parcial, módulo 3 y 4. Les mando un abrazo grande, bueno, acá viernes, que tengan un hermoso fin de semana.